ofrezco una disculpa al abogado César Gutiérrez Priego y al maestro Ramiro Padilla Tondo por la larga espera en el sistema, pero bueno, ojalá que me la perdonen, mi querido César, mi querido Ramiro, entendiendo las entrevistas exclusivas que hemos tenido en el transcurso del día aquí en este espacio libre como el viento. Y bueno, pues listos para dejar la víbora chillando. Te saludo, abogado César Gutiérrez Priego. César Gutiérrez Un Priego, abrazo. un abrazo. No te preocupes, Vicente. Yo también anduve con varias cosas aquí. Estoy en la oficina, anduve con varias cosas de trabajo. Entendemos que la chamba es la chamba y ya tendré oportunidad el sábado de darte unos jiricuazos por dejarme aquí esperando. Bueno, saludo también al maestro Ramiro Padilla Tondo, el sensei, el maestro Ramiro Padilla Tondo, quien tiene ya largo rato en el sistema. Espero que te haya dado municiones para dejar la víbora chillando, mi querido Ramiro. No, pues es que no tanto municiones, es cada que escucho a Cuadri, miles de mis neuronas se suicidan, cabrón. ¿Qué te puedo decir? O sea, puta madre, los escuchas y se nos empieza a quemar. Es el mismo efecto que te da una droga, un patógeno, no sé, o sea, un virus. Es lo que es el señor Cuadri. De hecho, aprovecho para decirle que él que defiende tanto la tauromaquia, lo invito a que reciba un par de banderillazos para ver qué tal, cómo se sienten, ¿no? Un par de banderillazos en el lomo a Cuadri, el que es tan defensor de la tauromaquia. ¿Cómo la ves? Pinche Ramiro. Bueno, a ver, abogado, hoy Gabriel Cuadri dice que está comprando Andrés Manuel López Obrador a los militares, que en esta militarización el presidente les está comprando, pues, básicamente hasta el apoyo. Y estaba al pendiente de tu columna, precisamente en La Silla Rota, y escribes: las Fuerzas Armadas entre amigos, enemigos y traidores. Los elementos militares siguen librando una guerra contra los grupos criminales, los gobiernos municipales y estatales, enemigos y amigos y traidores, dices en tu columna. El tema de la seguridad pública no cesa, sigue en aumento el número de homicidios, feminicidios, robos, asaltos, así como también siguen presentándose diversos enfrentamientos y agresiones a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. La contención no puede ser llevada a cabo debido a que existen factores de los que nadie habla. Y eso que el presidente tiene comprados a los militares, dice el diputado Gabriel Cuadri del PAN. Podríamos decirle, en palabras de Ramiro, el palomo mayor, ¿no? Porque, pues, donde se para la caga. Entonces, imagínate, el palomo mayor, pues, qué tipo de opiniones puedes dar. Pero se me hace curioso, porque es como que ya el club de Toby, ¿no? De estos políticos que pertenecen a la oposición y que tratan de poner el tema, ¿no? En los diferentes medios, tratando de manifestar que supuestamente existe una militarización y que ahora el personal militar, el presidente lo está comprando. Pero qué curioso que el presidente no le ha subido los saberes ni los sueldos al personal militar, pero sí ha subido el trabajo. Caso distinto a lo que pasó con Felipe Calderón. ¿Cuál es la diferencia? Sí les dio un marco jurídico, sí les dio la oportunidad de que la misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de utilizar las capacidades y la estructura de la misma Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México para poder realmente trabajar y coadyuvar con lo que necesita el pueblo de México. Y aparte les hizo la promesa y fue claro que los gananciales de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles y de varios tramos de lo que es el Tren Maya serán para la Secretaría de la Defensa Nacional y para la Armada de México. ¿Y esto por qué? Para que ahí sí entonces el personal militar retirado pueda tener mejores haberes de retiro. Qué fácil, ¿no? Para los políticos decir y hablar cuando saben que los militares no pueden salir a defenderse. Pero yo les recuerdo, si alguien realmente quiso comprar la lealtad del personal militar, pues fue Felipe Calderón, porque los llevó a una guerra sin un marco jurídico, donde hay todavía 233 elementos militares que siguen pagando condenas por esas famosas órdenes de mátalos en caliente y no pasa nada, nosotros vemos y arreglamos lo de los derechos humanos, y entonces sí, como todos los años estaban arriesgando la vida, la libertad, la honra, el no poder estar con la familia, pues entonces se los fueron dando incrementos. Situación que con Peña Nieto no sucedió y que aparte lo siguieron utilizando de forma ilegal, porque les podrá gustar o no el acuerdo militarista, pero hasta que no resuelva el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legal que el personal militar, la Fuerza Permanente del Ejército, siga coadyuvando de forma directa
con las funciones de seguridad pública y asimismo que estén comisionados gran parte de ellos en lo que es la Guardia Nacional, hablando de lo que es la Policía Militar y la Policía Naval. Mi querido Ramiro, dice Gabriel Cuadri, Andrés Manuel López Obrador está, bueno, López, en sus palabras, está comprando a los militares porque en algún momento quiere dar un golpe de timón para quedarse y perpetuarse en el poder o tener a lo mejor a una persona que pueda ningunearla, manipularla. Híjole, de las entrevistas que a veces batallas con ganas de gritarte, Ramiro, ¿dónde andas? Para que hagas la chamba ahí frente al Palomo Mayor, diría César Gutiérrez Priego. Es que, bueno, a ver, hay elementos del discurso de la derecha que obviamente tienden a ser repetitivos porque a ellos les importa que la idea que ellos plantean se quede sembrada en el inconsciente colectivo. Cuando se habla de militarización, cuando se habla de Venezuela, cuando se habla de Cuba, es esta idea repetitiva de la derecha de repetir las mismas pendejadas, como si decía Goebbels, repetir la misma mentira 1000 veces fuese a convertir en una verdad. El asunto es que la derecha, en su importante y total desgaste, lo acabamos de ver en la elección de Nayarit, donde el PAN debería de perder el registro porque obtuvo nomás el 2.4% de la votación, que eso de por sí ya es una tragedia de tragedias. Cuadri y todos ellos, las personas que intentan, ¿no?, explicar de cierta manera que los militares van a militarizar el ejército y que los naranjeros van a vender naranjas y que amaneció nublado y es culpa del presidente y cosas de esas. Yo no dice, a ver, señores, en serio, si ese es el nivel de análisis de la derecha, ya entiendo por qué perdieron y por qué van a seguir perdiendo. Cuadri es una persona que obviamente está casada con un discurso de extrema derecha, como dice, ¿no? Puede ser una extensión del Vox en México, lo que quieren hacer la extrema derecha, pero el problema es que la extrema derecha ya la estamos viendo como una curiosidad. Ese es el problema con el PAN, y es por lo cual yo también estoy sumamente agradecido que Marco Cortés se siga reeligiendo y se siga reeligiendo, porque ese 2.4% lo puede hacer mejor. Podemos hacer que en la próxima elección el PAN pase al 2%, al 1.5%, al 1%. Vamos, Marco Cortés, tú puedes hacerlo. Estamos agradecidos contigo. Y con respecto a Cuadri, pues Cuadri es un accidente histórico, de un contexto whitezican, donde pues la bola de tarados que piensan como él están totalmente bien representados, donde tú mismo en la entrevista, que sí, muchos a mí me decían, no, es que al Vicente le faltó ser incisivo, no, pues lo está entrevistando, obviamente que si a mí me sientan a platicar con Cuadri, pues yo no soy entrevistador, yo sí le parto su mandarina en gajos, pero en sí, pues como decía también López Almejo, oye, pues qué buena onda que Vicente lo dejó, porque entre más hablaba, más la cagaba, ¿no? Pero en general, pues este asunto del discurso de la derecha que intenta hacer posible el entendimiento de ciertos cuadros, y estos cuadros de la derecha que no saben que ya perdieron la guerra, yo lo escribí en el pequeño Chairo Ilustrado, de por qué la derecha perdió la guerra cultural en México, pues esto que está haciendo Cuadri es la muestra más palpable de que perdieron la batalla, la guerra, y van a seguir perdiendo por todos lados, mi querido Vicente. Así es. Oye, abogado, déjame preguntarte qué piensas de esta lucha de periodicazos que podría estar llevando a otro nivel la tensión entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Hoy el Universal publica que la UIF también estaría investigando operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno, algo que fue desmentido por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy dirigida por Pablo Gómez, el ex legislador de Morena. Y el diario Reforma publica que una de las casas del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que adquirió en 2019, fue comprada de Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, que registra en su historial de ese año que destinó 3,263 millones de pesos, de acuerdo a lo que estoy precisamente leyendo de las notas que me envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Fíjense nada más esta millonada que publica el periódico Reforma en torno al caso de Santiago Nieto, que destinó 3,263 millones de pesos para la compra de dólares
al Banco Santander sin que la operación levantara alertas en el sistema financiero. Se están tirando con todo y creo que pues tendrá que seguir poniéndole el pecho a los dardos políticos el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera ya ayer dijo que eran ataques contra Santiago Nieto en defensa de Santiago Nieto y seguramente mañana se le irán encima si hay preguntas y respuestas en la mañanera. Hoy no hubo en Jalisco para que se posicione sobre el caso del fiscal general de la República. Dame tu opinión, querido César. Fíjate, Vicente, que no está muy raro que curiosamente sea el Universal y Reforma quienes están sacando esta información con supuestas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi pregunta creo que más importante sería, si es real la nota, ¿quién les filtró la información? ¿De dónde salió? ¿Cuál es el interés de empezar a sacar esos datos? ¿Están buscando ir por el fiscal general de la República o a su vez están tratando de crear un pleito entre Hertz Manero y entre Santiago Nieto? Ese es el tipo de dudas que yo más bien me haría, porque acuérdate que no existen coincidencias en política, y muchísimo menos cuando la intención es ver la gran popularidad que tiene el presidente. Entonces tratas de pegarles en los puntos en donde es más popular. ¿Por qué es atacar a las Fuerzas Armadas? No, como dice Ramiro, son tan ignorantes que dicen que se militarizan las fuerzas militares, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Atacarlas. Como no ven que no hay una reacción positiva por parte de la gente y la popularidad del presidente sigue, que es lo que intentan, ataca por medio del fiscal general de la República. Tenemos que reconocer que el presidente ha defendido al fiscal general de la República, pero el fiscal general de la República no tiene muy buena percepción para con la ciudadanía. Entonces es tratar de crear un escándalo. Pero ¿son reales los datos? Y si son reales, ¿quién los filtró? Porque ya quedamos claros que Pablo Gómez no fue. Entonces, esa información que se llevó a cabo antes de que llegara Pablo Gómez, ¿es real la información? Creo que ahí estaría la pregunta más importante, porque creo que están tratando de crear un conflicto y que forzosamente el presidente salga a desmentir, hablar, decir, y de ahí vas a ver tratar de crear toda una cadena de historias en donde si el presidente dice que él le da el espaldarazo a Hertz Manero, que él sabe que es una persona honesta, entonces van a empezar con las investigaciones de que el presidente lo que está haciendo es defender a un corrupto. Si el presidente hace algún comentario que tenga que ver en el sentido de que se haga la investigación, entonces van a decir que se está metiendo con la autonomía de la Fiscalía General de la República. Como quieras verlo, el presidente es un hombre muy inteligente, que tiene mucho colmillo y muy valiente, pero son de esos temas que les da oportunidad a todos estos medios, ¿no?, chayoteros, para tratar de pegarle por todos lados y crear en ese famoso nodo sincronizado un sinnúmero de teorías con tal de desprestigiar y de tratar de exhibir cosas que no suceden y que tratan de inventar dentro de lo que es el gobierno de México. Qué interesante como lo pone César, querido Ramiro Padilla Tondo, porque al final en esta figura tan importante del presidente, en este plan de ser el propio presidente el que dé la cara, pues también lleva sus riesgos y sus desgastes. Y no sé si esto dé precisamente para hablar de un desgaste del presidente y de su equipo, entendiendo que estamos hablando del fiscal general de la República, el hombre de la Procuración de Justicia y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad que estuvo encabezando, ¿por qué no decirlo?, la lucha contra la corrupción de la que tanto se habla en esta cuarta transformación. Es que el asunto con la figura presidencial es que no han podido romperle un ápice de popularidad al presidente de aceptación. Y pues entonces tienen que hacer por aproximación cuáles son las figuras icónicas de la cuarta transformación. Podemos contarlas con los dedos de una mano. Está el doctor Hugo López-Gatell, al cual le hicieron la guerra. No sabemos hasta el momento cuántas muertes, gracias a la desinformación de estos mismos medios, del Universal, de todos ellos, a la desinformación de ellos. ¿Cuántas muertes les podemos atribuir esta negligencia criminal con la cual
actuaron durante la pandemia. Hablamos de Santiago Nieto, que hizo una excelente labor en la unidad de inteligencia financiera, pero también hablamos, como había hablado yo con César, lo habíamos platicado en otras ocasiones, hablamos del tema del marco jurídico y el marco conceptual bajo el cual se crearon todas las instituciones mexicanas. Ese marco conceptual, ese marco jurídico con el cual se construyeron, tenía ciertos candaditos, obviamente, para aquellos que se beneficiaron de la corrupción y se beneficiaron de los cuchupos del poder, pues salieran incólumes, ¿no? Saliesen limpios en caso de que un escándalo de corrupción los alcanzara. Entonces, el tema, y lo hemos platicado tú y yo también, Vicente, el tema que tiene que ver con el fiscal Gertz Manero, que imagino que su escritorio está hasta el tope de expedientes, pero pues que no avanzan. Es la justicia mexicana, hay que decirlo, es un elefante reumático. Y pues es difícil, ¿no?, que con el marco jurídico que otros crearon, él pueda operar de la manera más óptima posible, ¿no? En el caso de la unidad de inteligencia financiera, no tiene tantos candados porque es investigadora, no es ejecutora. Entonces, cuando una unidad, la ejecutora, tiene que armar un expediente, hay jueces y abogados que son especialistas en encontrarle fallas al proceso para exonerar a los culpables, pues obviamente se le pone difícil. Ahora, en el otro caso, el de intentar agarrar a estos dos personajes y pelearlos, obviamente al parecer no son amigos necesariamente, pues es parte, ¿no?, del trabajo de la derecha. Y también, pues siempre volvemos a lo que siempre digo yo, para que una información sea fidedigna hay que preguntarnos quién lo dice, por qué lo dice y desde dónde lo dice. ¿Quién lo dice? El Universal. ¿Por qué? Porque su dueño, acuérdense, les voy a refrescar la memoria, tenía más de 80 escoltas del Estado Mayor Presidencial pagado de nuestros impuestos y recibía muchísimo dinero y por cierto está ahorita siendo investigado por el dinero ilegal que cruzó a Guatemala, por ejemplo. Ruiz Gili, creo que así se pide al señor. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Desde dónde lo dice? Pues lo dice desde la oposición. Eli Ortiz, ese. Eli Ortiz, lo dice desde la oposición, pues lo dice desde el coraje de saber que ya no son los líderes de opinión. A nosotros, este equipo de desarrapados, desadaptados desde los medios independientes, lo que decimos a las personas, lo que realmente es la verdad. Entonces, cuando ellos están sufriendo esta causa, ¿no?, de tratar de entender por qué esta circunstancia en la cual están viviendo es básicamente la 4T es como el meteorito que va a extinguir a todos los dinosaurios, o como decía Juan Rulfo, la Pedro Páramo, pero no lo saben, tenemos que decirles que pues sí, van a seguir atacando. O sea, la labor de la oposición, de los medios hegemónicos, la labor de todos ellos es la de tratar de dinamitar por algún lado la gigantesca barda que ha construido la 4T, por la cual esa barda no la pueden escalar, que no la pueden subir, no pueden ganar por medios democráticos de nuevo el poder. Entonces, obviamente, están atenidos a tener una, digamos, guerra de baja intensidad, donde van a, digamos, escoger objetivos más pequeños, en este caso las personas que estén alrededor. Ay, Dios mío, quítame esa foto. O sea, acabar con lo que está alrededor de López Obrador para ver si así le pueden minar la credibilidad. Pero la realidad es que, pues no, o sea, básicamente en el 2000. Sí. Este tema al que me voy a referir, perdón. ¿Perdón qué? Te escucho, Ramiro. No, dale, ya ahorita lo ajustamos si quieres el tema, pero tú dale, ¿qué ibas a decir? Bueno, creo que estamos teniendo problemas. ¿Me escuchas ahí, Ramiro? Perdón por haberte interrumpido, si quieres cerrar la idea. Sí, básicamente decir que pues todo este tipo de personajes que han desarrollado esta idea de que en el 2018, por ejemplo, podían haber hecho un mea culpa, se podía haber sentado Claudio X González con todos sus empleados y haberles dicho, señores, les ofrezco una disculpa aquí desde la Cámara de Diputados. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos y con lo que se puede. De este tema sabes, mi querido César Gutiérrez Priego, y por eso te pregunto. Me llamó la atención que la controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que ante los múltiples dichos del presidente López Obrador sobre el Estado Mayor Presidencial y su desaparición, lo que sí es un hecho es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo anunció. Parece que mi querido Ramiro, pues ya, ahora sí que ya se te hizo, no te preocupes, te toca ser el nuevo conductor de Sin Censura Nocturno para que no haya ningún problema. Mira, me imagino que Vicente iba en el sentido de la pregunta
de lo que dicen de que supuestamente no ha desaparecido el Estado Mayor Presidencial. No, lo que pasó es que el Estado Mayor Presidencial se desapareció y se finiquitó como tal. Recordemos que al igual, se me explicó que la Guardia Nacional y que la misma Secretaría de la Defensa Nacional es un órgano administrativo desconcentrado. Y lo que hizo fue que se finiquitó y la Secretaría de la Defensa Nacional incluso absorbió lo que tenía que ver con todos los activos del Estado Mayor Presidencial. Que muchas de las personas que estuvieron en el Estado Mayor Presidencial se siguen utilizando a lo mejor para que ayuden y coadyuven en estas cuestiones de seguridad, sí, por supuesto, pero ¿qué vas tú de hablar de 15 o 20 personas a los más de 2.500 que se traían para cuidar a todas las familias de los expresidentes de México, ¿no? Desde la tía, la prima, la amiga, el vecino, incluso para algunos dueños y directores generales de algunos medios de comunicación como los que acabas de mencionar, mi querido Ramiro. Es que sí, el asunto es extremadamente difícil porque no entienden que esta circunstancia en la cual estamos viviendo ya cambió. Hemos evolucionado hacia un estado donde hemos evolucionado. Bueno, ahora sí somos los nuevos conductores, desgraciadamente por problemas técnicos. César y yo vamos a cerrar el programa, lo vamos a cerrar en aproximadamente 10 minutos. Vamos a cerrar ya esta mesa de diálogo con los temas que tenía planeado Vicente. Ahorita les voy a decir qué temas van a quedar en el tintero, pero decirles, para pasar al siguiente tema, decirles básicamente que México es un país que ha sido vilipendiado, que ha sido abusado, en el cual las grandes élites políticas, cito a Pierre Bourdieu, que son centros de reproducción de clases sociales, en el caso de las élites políticas y económicas, las grandes élites no entienden cuál es su lugar histórico. Entonces, para que ellos puedan entender su lugar histórico, tendrían que hacer una mea culpa, como yo decía en el segmento pasado, esto es reconocer qué fue lo que hicieron mal. Hablamos de una élite política que no pagaba impuestos, que pagaba los salarios mínimos más bajos del mundo, que ya parece que ya regresó el invitado a nuestro programa. Gracias, Vicente, por estar con nosotros esta noche. Un placer que estés con nosotros, Vicente. La verdad, se agradece que hayas tenido la oportunidad de Alexis, me lo hubieran dejado media hora esperando el cabrón. Chingado. ¿Qué pasó? Imagínate, el patrón los corre, pues a ti y a mí sí los pueden dejar, ¿verdad? Ya para cerrar, hay que entender que las élites no han entendido su lugar histórico. Hoy que hay un ajuste, hay un cambio de régimen, hay un cambio social muy importante, ellos tendrían que entender que esta guerra de baja intensidad por regresar al poder mala no les va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Seguir informando con claridad y con respeto. Así que, pues, ese era mi comentario, más o menos, mi querido César. Sigue, bueno, a ver, déjenme preguntarle a César Gutiérrez Priego su opinión. Y es que estaba leyendo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que el Estado Mayor Presidencial no desapareció, que solo está en receso, dicen desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La organización que fundó Claudio X González señala que ante los múltiples dichos del presidente López Obrador sobre el Estado Mayor Presidencial y su desaparición, lo que sí es un hecho, y cito textualmente, es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su proyecto alternativo de nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno y, cito nuevamente, ya como presidente López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones. El Estado Mayor Presidencial, ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría, refiere el texto. ¿Cómo ves? Ahora resulta que desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dicen que el Estado Mayor Presidencial no desapareció, que solo está en receso, César. Pues yo creo que te digo que les gusta inventar términos, Vicente. Ahorita que se te fue la señal, platicaban con Ramiro sobre esa situación, anticipando la pregunta que me realizabas. Por supuesto que desapareció el Estado Mayor Presidencial. E incluso fue absorbido por la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto los elementos como todo lo que pertenecía a este Estado Mayor Presidencial, ¿no? Como los diferentes lugares de esparcimiento, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que pues, al ser un órgano administrativo desconcentrado, ¿no?
de la Administración Pública Federal, pues obviamente los elementos que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional lo único que hacen es nuevamente regresar a la Secretaría. Por supuesto que hemos visto que se han estado utilizando algunos elementos para lo que es el cuidado del presidente de la República. Eso sí lo he podido yo observar y percibir, pero ¿de qué vas tú de 20 a 25 elementos, ¿no? A los 2.500 o 3.500 que se utilizaban en el sexenio de Peña Nieto, en el de Felipe Calderón, en el de Fox, en el de Cedillo, en el de Salinas, en donde ahí sí cuidaban hasta el perro de la vecina que era amiga de la prima, ¿no? Eso era lo que hacía el Estado Mayor Presidencial en aquel entonces y que era la caja chica donde tenía presupuesto ilimitado y no tenía que justificar ningún tipo de gasto. Ahora ya no se da, ya no existe, pero te digo que siempre en esa intención de tratar de crear siempre y tergiversar datos, ahora inventan un nuevo concepto, ¿no? De que no desapareció, sino que está en stand-by. Ah, caray, pues que me enseñen en qué parte de la Administración Pública Federal viene el que se puede llevar a cabo como tal, ¿no? Pero bueno, dejémoslo que sigan inventando así como sus términos de militarización pasiva o de militarización templada, que dices, bueno, por el amor de Dios, no saben ni siquiera los términos de militarización y militarismo, pero les gusta crear siempre una sensación para con la gente en donde en teoría se estén haciendo las cosas mal. Claro que podemos mejorar, sí, por supuesto, pero de ahí a que las cosas estén haciendo mal, pues están equivocados, mi querido Vicente y mi querido Ramiro, que aprovecho para despedirme de ustedes y con el placer de haber estado aquí en el programa. Muy bien, César, por cierto, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Por supuesto, estamos ahí en mi Twitter, que es @CésarGutiPrim. Los invito a que se conecten al mejor canal del streaming del mundo después de esta empresa a la que voy a demandar por muchos millones de dólares al tergiversar la historia de mi señor padre, que es Fifi Network, ¿no? En donde también hacemos retransmisiones de estos canales, aquí con los grandes invitados que tenemos. El gran invitado que tuvimos Ramiro y yo el día de hoy, como Vicente Serrano. Y próximamente los sábados ya no haré carnes asadas porque espero volver a tener mi espacio propio en Sin Censura Presenta con César Gutiérrez Prijo. Muy bien, muy bien. Te mando un abrazo, César. Gracias por habernos acompañado como siempre, Ramiro. Accidentada la transmisión, pero pues yo también comprometido con las mesas de diálogo. Y por cierto, ¿por qué no cerramos, ya que se tuvo que ir César, por qué no cerramos con una opinión tuya acerca del petardazo de Joaquín López Dóriga, que hablaba de un simulador? Ahora resulta que... No te rías, cabrón. Porque se quiere llevar al baile al presidente, al secretario de la Defensa Nacional, a la jefa de gobierno. O sea, todos se prestan para los montajes, cabrón. Estos cabrones son una pinche pantalla verde. O sea, ¿qué pedo con su vida? Siempre digo, ¿qué pedo con su vida, señores? O sea, comprueben la información, que fuentes, no hagan el ridículo. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que revivió Hitler o qué pedo, no? O sea, ¿qué pedo con su vida, señor López Dóriga, con el imbécil del Calderón que repitió, ¿no? El mismo, creo que no voy a decir su nombre, pero es un youtuber de derecha, que también tuvo que bajar el tweet. No le va a hacer publicidad porque es un soberano pendejo también. El Tito Zurita es cliente del Tito Zurita, no voy a decir quién es, pero ahí después averiguamos. Pero el tema es que, ¿qué onda con estos cuates? O sea, esos eran los jefes de información, esos eran los líderes de información, estos lectores de noticias megamillonarios que hicieron una fortuna de decir, sí, señor presidente, ¿qué horas son las que usted quiere, señor presidente? ¡Juay de Rito! López Dóriga, ¡juay de Rito! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué pedo con todos ellos? El Calderón, obviamente, que todavía quiero saber cuántos barriles de petróleo está refinando la barda que construyó allá en Hidalgo. O sea, señores, perdieron, acepten su derrota. Y esa foto de Calderón tiene 20 kilos menos, por ahí anda su foto con su verdadero ser como botarga, todo hinchado, ¿no? Este cuate que tiene principios de sociopatía, Felipe Calderón, todos ellos, Vicente. Qué vergüenza que hayan, que luego salga el video de la esposa del presidente, ¿no? Grabando desde dentro del tren y que salga, oiga, usted, no hay un tren
que vaya, que lo lleve directo. Pues no, güey, no sé qué pedo contigo. No se trataba de eso. O sea, en la vida, Vicente, tú lo sabes bien, tenemos que aprender a pedir disculpas cuando la cajeteamos. Señores, dije algo inexacto, escribí algo que no debería haber escrito, quiero pedirle disculpas por y trato, intentaré fijarme la próxima vez que la fuente sea confiable. Pero obviamente es lo mismo de siempre. O sea, si tú citas, o sea, una manera de decirte pendejo es citar a Latinus, por ejemplo, o citar a los Ferriz, es hacerte pendejo tú solo. Pedro Ferriz dijo esto, ¿no? Pedro Ferriz dijo que Osorio Chong era una maravilla. Pues Osorio Chong, mira, me estoy oliendo, huele a prisión ese cabrón ahorita ya, ¿no? O sea, es ese asunto de estas personas que no entienden que, que la verdad cuesta, la verdad, acercarse a la verdad no es malo. Descalificar al gobierno porque aunque amanezca nublado, es una ridiculez, pero este petardazo los exhibe de cuerpo entero y es lo más divertido. De verdad que te juro que me he reído todo el día. Por eso cuando me preguntaste dije, no. Y luego ver la explicación, ¿no? Del Chayo Dóriga, pues, ¿qué te puedo decir, no? Es ridículo. Querido Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que te apoye con tus proyectos? Con todo gusto, mira Vicente, señores, ahorita ando en San Diego, California. A las personas que quieran un ejemplar del Pequeño Chairo en Estados Unidos, mándenme un mensaje directo por Twitter y se los haré llegar autografiado, porque ya sé que es muy difícil para la gente de Estados Unidos tener el Pequeño Chairo autografiado. Me quedan 35 libros para los que quieran adquirirlos. Asimismo, decirle a la gente de la Ciudad de México que este próximo sábado, a partir de mediodía, en la Feria del Libro de la Alameda, estaré firmando libros en el stand de Golem Editorial. A ver, sí. Golem Estudio Editorial, Ediciones Araline y Ediciones de Autor. En el stand de esas 3 editoriales pequeñas estaré este próximo sábado en la Ciudad de México firmando libros del Pequeño Chairo en la Feria del Libro de la Alameda. Están todos invitados a pasar un buen momento, a ver quiénes nos caen ahí, si nos cae Vicente, Braulio, Rafa, Miguel Martín, toda la bola de desadaptados y desarraigados que somos el Gato Negro, por supuesto. Saludos a doña Elvia. A todos ellos decirles que pues allá nos vemos el próximo sábado en la Ciudad de México para firmar libros del Pequeño Chairo Ilustrado en la Feria del Libro de la Alameda, mi querido Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ramiro, que descanses, buenas noches. Buenas noches, mi querido Vicente, te mando el corazón peñanietista. Espero que le estés pasando bien, espero que puedas cerrar la transmisión como se debe. Ahí está el corazón peña, querido Alexis, por hacer estos memes tan espectaculares. Y si Vicente no regresa, pues me va a tocar a mí despedir el programa. Ya saben que este asunto de las transmisiones en vivo son difíciles, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, Ramiro. Gracias por ponerle el pecho a las balas por nosotros. Te mando un abrazo, mi querido Sensei. Y antes de que se vuelva a caer esta transmisión desde la Cámara de Diputados, vamos a cerrar aquí invitando a que respalde a todos nuestros amigos. Amor con amor se paga.